Bueno, ellos son Maricruz Errasti y Pablo Carballo, que se formaron en la Universidad Nacional de Córdoba y que conforman desde el año 2014 el estudio Carballo Errasti. Ambos son o fueron becarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba para desarrollar su tesis de grado Densidades hiperconectadas, y también Maricruz se formó en la Maestría de Gestión Ambiental de Desarrollo Urbano en la Universidad Nacional de Córdoba, donde actualmente está desarrollando su tesis de maestría. Espero no confundirme, pero ambos, como ya nombraron, son docentes de arquitectura. Creo que Pablo sos de 4 y vos, Maricruz, de 2. ¿Digo Sí, bien? nivel 2. Y han participado en diferentes congresos de arquitectura, diferentes workshops y presentado ponencias y coordinado equipos de trabajo, indagando además de la arquitectura, la infraestructura, el paisaje y el habitar. Y un poco lo que nos hizo encontrarnos, hoy no está Griselda, pero Griselda, como parte de BAG, los conocí a ustedes en el concurso Una Casa Habitar Contemporáneo, donde fueron uno de los 5 estudios finalistas entre los 60 que se presentaron. Y bueno, y también nos interesaba mucho conocer porque su práctica, porque sabemos que son un estudio que ha participado y ha hecho muchos concursos, tanto nacionales como internacionales y de diferentes escalas, y nos interesa como nombrar algunos para que después los puedan chusmear, como además del concurso Una Casa Habitar Contemporánea, el primer premio para el concurso nacional ante proyectos, la ampliación y la remodelación del Museo Municipal de Bellas Artes Castanino, que yo participé en ese concurso, así que lo vi mucho, porque después ves los ganadores. El primer premio para el concurso nacional para la relocalización de las viviendas en el Riachuelo, en el barrio Olmaca, en Buenos Aires. El primer premio para el concurso nacional de viviendas para la Villa Olímpica. El segundo premio para el concurso nacional del Centro Cultural de la Legislatura de Neuquén, y el segundo premio para el concurso nacional del Centro de Interpretación Ambiental Reserva Natural Vaquerías, también por allí. Así que, bueno, programas diversos y en distintos espacios del territorio, y muchos más que no voy a nombrar, nombré algunos que me interesaba que recorrían distintas temáticas y distintos territorios. Les agradecemos mucho que estén acá, y nos interesa mucho también el hecho de que trabajen asociados por momentos con otros estudios para desarrollar distintas prácticas o distintos concursos, además de su práctica como estudio, que entiendo que desarrollan también proyectos de escala arquitectónica, viviendas, ampliaciones. A escala más pequeña, sí. Bueno, gracias por la presentación y por la invitación a Griselda en particular, obviamente, y a todo el Taller Nación por esta invitación que la virtualidad nos permite de alguna manera estar cerca, a pesar de la distancia. Sí, muchísimas gracias. Yo tengo acá la presentación para compartir. Bueno, gracias a todo el Taller Nación y a todos los integrantes por invitarnos a compartir esta charla y compartir un poco las ideas que tenemos sobre la arquitectura, cómo la vemos. Y un poco le queríamos, antes de entrar, digamos, en los proyectos que les trajimos para compartirles, contarles un poquito cómo nos manejamos en el estudio y de qué manera encaramos estos desafíos del proyecto. Nosotros básicamente somos un estudio de 2 socios, de Pablo Carballo y yo, Maricruz, pero cuando encaramos determinado tipo de proyectos que implican otras escalas o que implican otros desafíos, nosotros generalmente trabajamos asociados con otros estudios. Generalmente trabajamos asociados con el estudio Pasto, conformado por Juan Pablo Acoto y por Mauro Barrio, y por el estudio En Tránsito, conformado por Sigfrido Stieger. Entonces, de alguna manera, la producción que nosotros tenemos de los concursos forma parte de un colectivo ampliado que viene a enriquecer también un poco las ideas de lo que nosotros vamos trabajando. Y la manera en la que trabajamos es una manera muy artesanal. A nosotros nos interesa mucho, digamos, trabajar desde la gráfica a mano, desde la maqueta, desde ir ensayando las distintas escalas físicamente. Y esta es una de las maneras en las cuales encaramos casi todos los proyectos, casi como haciendo un paralelismo entre la manera en que nosotros vemos la profesión, es la manera en la cual lo trabajamos en los talleres de arquitectura. Siempre las ideas se comparten
y las ideas se proponen y se van trabajando y debatiendo en el taller de arquitectura de nuestro estudio. Y otra parte que también nos retroalimenta lo que es nuestra actividad profesional es la facultad. Porque los 5 integrantes de este estudio, de este colectivo ampliado, con el cual encaramos casi todos los concursos, estamos todos vinculados a la Universidad Nacional de Córdoba, todos somos docentes de la materia de proyectos desde segundo año, yo estoy en segundo, hasta quinto año, o sea, estamos en los distintos niveles. Y eso de alguna manera a nosotros nos resulta como muy interesante porque uno va ensayando un poco en el estudio lo que también se va debatiendo y se va articulando en el taller de arquitectura. Es casi como un ida y vuelta que forma parte de este continuo de la profesión. Y el otro aspecto en el cual nos interesa desarrollarnos en el estudio y que también lo vemos como una oportunidad para poder encarar propuestas y arquitecturas y obras que tengan otra escala, que son los concursos de arquitectura. Nosotros vemos los concursos como una oportunidad y como una posibilidad de reflexionar a través del proyecto las ideas que vamos charlando, que vamos pensando en este ida y vuelta entre lo que es el mundo académico y el mundo profesional. Casi que nos presenta como una beta que tenemos que aprovechar. Y a nosotros siempre nos gusta mostrar esta imagen de estos remeros, porque de alguna manera nos sentimos un poco así, que siempre como que la estamos remando a través del concurso, en esto de que es una oportunidad, pero en esto de que hay que ponerle como mucha idea, mucho trabajo para poder encarar distintos desafíos. Acá hay como un paneo de los concursos que nosotros fuimos realizando. Nosotros en un primer momento, cuando éramos estudiantes de la facultad, trabajábamos como colaboradores de distintos profes de la carrera, y después a partir del 2010, en el cual, bueno, Pablo y yo nos egresamos, empezamos a firmar nuestros propios concursos. En el 2012 ganamos nuestro primer concurso, nuestro primer premio, que es el que está acá, que es la Biblioteca Municipal de Campana, ahí en provincia de Buenos Aires. Bueno, y a partir de eso también nos alentó a generar distintas asociaciones y de poder encarar desafíos que tienen que ver con otras escalas de proyecto. Y un elemento y uno de los principales puntos a destacar a la hora de participar en concursos es el tema de la configuración de equipos. Los equipos nunca son estáticos, sino que siempre son dinámicos y siempre se van generando diversas asociaciones a lo largo del tiempo en función también del desafío o del concurso, de la escala que te toca abordar en determinado momento. Nosotros siempre creemos, parece a veces una frase trillada, pero creemos que la capacidad de lo colectivo es mucho más que la sumatoria de pequeñas individualidades. O sea, realmente creemos y confiamos en el equipo como el elemento de tracción de estos concursos. Y acá tenemos una línea del tiempo, casi que de estos 10 años, en el cual venimos desarrollando diferentes concursos, y lo que nosotros les trajimos para mostrarle ahora, un poco para sondear esto de lo que es la reflexión sobre el habitar en distintas escalas. Le trajimos un concurso del 2014, que son las viviendas para la Villa Olímpica, y después 2 concursos del 2016 que tienen otra escala, que son la relocalización de las viviendas de Barrio Orma, que son viviendas de interés social en Buenos Aires, y la participación que tuvimos en la propuesta de esta competencia, Una casa habitar contemporánea. De alguna manera nos interesaba mostrarles estas reflexiones sobre el habitar que nos permitieron estos distintos concursos. 2 de ellos, las viviendas para la Villa Olímpica y Orma, son concursos públicos, nacionales, y en el caso de Una casa es otro tipo de concurso que es un concurso por invitación. Pero de alguna manera es celebrar el concurso como una posibilidad, como una herramienta de opinión y de reflexión sobre el habitar en 3 escalas de acción. La primera que vamos a ver, que les vamos a mostrar, es la escala de la Villa Olímpica, que de alguna manera tiene una reflexión que tiene que ver más con el tejido y con la construcción de la manzana como unidad de gestión, por así decirlo. El otro, que nosotros le ponemos el tamaño mediano, que son las viviendas de Barrio Orma, de la relocalización de la Villa 21-24 en estas viviendas de interés social, que tiene que ver más con la parcela y la configuración de la calle, y después una reflexión de lo pequeño,
que tiene que ver ya más con un habitar más conceptual que corresponde a la reflexión sobre una casa habitar contemporánea. El primero que vamos a ver es el de la Villa Olímpica. El punto de acción es la Comuna 8, en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este sector de Villa Soldati. Este concurso surge a partir de que la Ciudad de Buenos Aires gana la posibilidad de ser la sede para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que no son los Juegos Olímpicos convencionales, sino que reúne atletas, creo que son de 14 a 18 años. Cuando la ciudad de Buenos Aires es la adjudicada para ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decide abrir a concurso la Villa Olímpica, es decir, el espacio donde van a habitar los atletas durante ese mes que duren las competencias. Esto ocurre en el año 2013 y después vuelvo acá para atrás. En el año 2014 se decide abrir el concurso y que tiene una particularidad este concurso porque no es que se abre un solo concurso donde ahí se define un solo estudio o el ganador define todos los edificios para la Villa Olímpica, sino que tiene la particularidad que se realizan diversos concursos, creo que eran 5 concursos, en el cual el objetivo era de que en cada concurso se concursaban determinadas torres o determinados espacios para construir. Eso con el objetivo de que el espacio de la Villa Olímpica se configure, se consolide como una ciudad heterogénea, es decir, lo que se buscaba no era, digamos, estas villas olímpicas seriadas que uno a veces ve en anteriores propuestas, sino que casi que se vaya construyendo una ciudad lote a lote y vaya replicando esa heterogeneidad de la construcción que se va haciendo en la ciudad. La idea, la idea del concurso se realiza en el 2014. Durante el año 2014 se hace el desarrollo del proyecto. Nosotros ahí tuvimos como una vinculación parcial. Estos concursos que le vamos a mostrar no son vinculantes. Sí, en el caso de Villa Olímpica había una vinculación parcial en el cual nosotros como estudio de proyecto desarrollábamos una torre en coordinación con el equipo técnico de Ciudad de Buenos Aires y después, durante el 2015 al 2018, que es la etapa de acá, fue el periodo de la construcción para poder llegar a tiempo a la sede. Este primer concurso, que es el que nosotros tuvimos la posibilidad de ganarlo, es un concurso de 32.000 metros cuadrados aproximadamente de proyecto, en el cual tenía la particularidad, este es el sector del área de intervención, que es el parque de la ciudad, y que en este sector, como ustedes ven en los bordes, había como la particularidad de que habían ensayos de vivienda social de la década del 70, como todos estos monoblocks, muchas de ellas con reflexiones o con resultados no tan felices en la actualidad. Después también había sectores de áreas informales, y este era el área de oportunidad del Parque de la Ciudad en el cual se iba a poner toda esta inversión de alguna manera en uno de los sectores más deprimidos de la ciudad para poder traccionar, levantar este sector y conectarlo a todo lo que es el sistema de infraestructuras de la ciudad. ¿Cómo comienza esto? Esto tiene un programa casi como en 2 fases. Una primera fase, que es la de la Villa Olímpica propiamente dicha, en la cual va a alojar a 7.500 deportistas. Esto duró un mes. Y después una segunda fase, que es la adjudicación a 1.500 familias, que es la que se hizo después de terminadas las competencias, en la cual a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires se adjudicó a diferentes familias mediante un sistema de créditos blandos. Y este era el sector de intervención. Nosotros empezamos a trabajar en esto de la Villa Olímpica con un master plan prearmado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En su momento fue como un punto casi de inflexión o crítico, o estuvo sujeto a distintas críticas de por qué no se concursaba el master plan. Pero bueno, en definitiva, esta era la base con la cual nosotros comenzábamos, y esto que ustedes van viendo pintado de distintos colores son los diferentes concursos que se fueron realizando. El primero, que fue el que nosotros ganamos, es este que se ve todo pintado en color amarillo. Estos eran los puntos de intervención que nosotros teníamos y que
como era el primer concurso, además del desarrollo de los edificios propiamente dichos, teníamos el desafío de afrontar el diseño de los corazones de manzana que tenía este tipo, digamos, de master plan, que si lo llevamos, digamos, casi como un paralelismo, empiezan a organizarse casi como estas supermanzanas con estos corazones libres de manzana, como si fuese el ensanche de Barcelona. Entonces el desafío era generar un tejido de una repetición casi de lote a lote, con el compromiso de desarrollar o de proponer estos corazones en los centros de manzana. Había también una idea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también que ellos plantearon, es que no querían que la Villa Olímpica sean todos edificios homogéneos, como ellos decían. Entonces, por eso también los concursos, como ustedes ven ahí, cada color representa los 5 concursos que se desarrollaron, que ganaron 5 estudios diferentes. Los que ganamos nosotros son los que están ahí en color amarillo, más los centros de manzana, pero la idea era la heterogeneidad, digamos. La idea es que los diferentes estudios resuelvan una ciudad más heterogénea, con algunas cuestiones en común, no tenemos reglamento en común, pero de alguna manera buscar la heterogeneidad. Entonces, el primer punto, digamos, el punto del mayor desafío para nosotros fue cómo intervenimos en estos 7 espacios que a su vez tenían características diferentes. Como ustedes ven acá, este es el volumen de la manzana reconstituida, que es lo que se ve en blanco, y estos fueron los espacios o los terrenos, que son estos que están acá en amarillo, que nos tocaba accionar a nosotros. Pero ¿qué pasaba? Te tocaba un terreno entre medianera, te tocaba un terreno en esquina y te tocaba un terreno exento, que es el que se ve acá, que es la torre. Entonces, casi como el primer paso para desarrollar este concurso fue cómo hacemos con un mismo hilo conductor poder accionar casi como en 3 situaciones diferentes, entre medianeras, en esquina y exento. Y lo primero que empezamos a hacer cuando empezamos a trabajar y a tirar estas ideas, casi que fue pensar, bueno, empezamos casi como desarrollando 7 edificios diferentes, hasta que en un momento dijimos, no, frenemos un poco, ¿cómo podemos tener un hilo conductor conceptual que nos permita accionar en estos puntos? Entonces empezamos a hacer un barrido escalar que va desde qué es lo que pretendíamos en la consolidación de la manzana como unidad de gestión, que en esto de la Villa Olímpica nosotros partíamos de esta manzana, es decir, tenemos una arquitectura de borde, casi una lógica claustral, que nos define este corazón de manzana que corresponde a un corazón de manzana libre, casi como un espacio colectivo del interior de la manzana, y envuelto, digamos, o consolidado por la arquitectura. Entonces, nosotros en algún punto dijimos, bueno, no sabemos bien qué queremos, pero nos posicionamos en que no queremos repetir esta lógica de manzana encapsulada, sino que pretendemos de que ese espacio libre del centro de manzana empiece a configurarse como una macro manzana porosa, en donde este espacio colectivo la empiece a perforar y a tocar el espacio público de borde. Entonces esta fue la primera decisión respecto a la manzana y de cómo entendíamos o cómo pretendíamos que se gestionara o que se consolidara ese tejido. El segundo punto de reflexión, y que ya ahí tiene que ver con este hilo conductor que nosotros queríamos, digamos, buscar, que vincule estas 3 instancias de acción, digamos, estos 3, desde trabajar entre medianeras, en esquina y en esta tira exenta, fue lo primero que pensamos es que muchas veces en la ciudad tenés la tipología frente y la tipología contrafrente. Y a nosotros nos pasaba que teníamos terrenos que algunos tenían buenas orientaciones y otros que las mejores orientaciones las tenías, por ejemplo, hacia el contrafrente. Entonces, como no queríamos lograr o no queríamos generar tipologías que tengan mayores ventajas por sobre otras, decidimos trabajar el espacio construido, consolidado, de que el 80% del espacio, de ese 100% del espacio construido, que el 80% corresponda al área habitable, y que esa área habitable, que esas tipologías habitables, que serían los departamentos, tengan frente y contrafrente. Entonces eso nos podía permitir que tengan buenas iluminaciones, buenas ventilaciones y conexión hacia la calle y hacia el centro de manzana, que era lo que queríamos lograr. Y después le adosábamos otro 20%
de ese espacio que empezaba a contener otro tipo, digamos, otro tipo de programas que tiene que ver con lo colectivo en vertical, con las infraestructuras, con las áreas de circulación y con estos espacios casi como patios palieres que se iban desarrollando en altura. Entonces ese fue el elemento conceptual o el hilo conductor que nos permitía a nosotros entender este corte que nos interesaba entre lo que es la calle, el espacio habitable, las unidades, digamos, las unidades de viviendas que tenían frente y contrafrente, esta otra pastilla que casi funciona entre un fuelle, entre lo que es el espacio habitable, digamos, el edificio y el corazón, y este corazón de manzana o centro libre de manzana público, y que de alguna manera nos permitía que los espacios públicos o los espacios colectivos podrían ser partícipes de este sector, que nosotros lo entendíamos casi como una plaza de la manzana, y de alguna manera romper con el patio encapsulado, ese patio de aire y luz o de ventilación que tienen los edificios. Entonces, en este corte nos permitía entender la manzana como una unidad de gestión y entender las infraestructuras urbanas de las cuales iban a usufructuar los diferentes edificios o las diferentes construcciones que podían venir a posteriori. Ahí ganábamos un par de... Esa idea, me parece que una de las ventajas que tiene es que ganábamos, primero, que ningún departamento sea fondo y otro frente, sino que, digamos, de alguna manera democratizar para que todos los departamentos tengan la calle y todos tengan la misma igualdad, llamémosle de alguna manera. Por otro lado, eliminamos la idea de ese patio que suele ser bastante horrible, ese patio central ahí a veces muy oscuro, y todos los espacios comunitarios de circulación, que son ese núcleo de circulación, están los ascensores, escalera, de alguna manera se convertían como unos patios en alturas comunitarios que daban el corazón de manzana. Y eso era una idea también que queríamos. Tanto para la situación Villa Olímpica, atletas, donde se encontraban todos ahí en esos espacios comunes del edificio, como en la vida comunitaria después cuando estos edificios sean habitados por ciudadanos a los cuales se les da la vivienda. Siempre hay, bueno, creo que nosotros siempre hay algo que nos interesa trabajar como estudio y como colectivo, son las transiciones, o sea, la transición entre la calle y lo vertical, las transiciones entre donde termina la arquitectura, digamos, donde termina tu carpintería y el exterior. Siempre pensar que el espesor es una posibilidad para evitarlo y también para que sirva como un filtro ambiental entre el interior y el exterior. Y uno de los aspectos que también estaba contemplado en su momento en las bases era generar una infraestructura urbana con impacto hidráulico cero. Entonces, de alguna manera, este corazón de manzana se empezaba a configurar como una infraestructura para todos los edificios que se empezaban digamos, que se iban a empezar a construir en este sector. Entonces, la idea era pasar de este elemento tipo de manzana, que era una manzana con un corazón de manzana encapsulado, a una manzana porosa, en donde el espacio público en las plantas bajas empieza a perforar y empieza a tocar el espacio público de la calle. Y después la otra escala de acción, siempre vamos barriendo como la escala urbana, la escala del lote y la escala de la tipología. Y acá nos interesaba también trabajar con un mismo módulo estructural que se iba repitiendo, pero que a su vez nos permitía una diversidad tipológica que te podía permitir combinarla de la manera que vos quieras o con las necesidades que uno requiera para tener un mix tipológico dentro de cada edificio. Entonces partíamos del módulo estructural, de un módulo estructural donde se desarrollaba, digamos, la unidad de un dormitorio, que es este sector que está acá, y siempre teniendo en cuenta de este doble frente de ventilación y de circulación, con esto que en su momento nosotros les llamábamos el buffer, digamos, como el espacio que te permitía la transición entre el exterior y el interior, y casi que tenías un balconcito terraza hacia ambos frentes. Después el módulo de 2 dormitorios en un mismo nivel, en el cual obteníamos una tipología de dos dormitorios, que se trabajaba así, digamos, en 2 módulos. De nuevo, el doble frente de circulación, y después lo que le llamábamos el módulo acoplado, que desarrollábamos la lógica del dúplex. Siempre teniendo en cuenta que todo lo que son los sistemas, los núcleos húmedos, se planteaban en el área central del módulo estructural y tipológico.
Y ahora le vamos a mostrar una de las tipologías, pero que después se va repitiendo este mismo esquema tipológico del lote, tanto en la esquina como en la tira. Este es el lote entre medianeras, en el cual, como vamos a ver ahora en los diferentes planos, nos interesaba esta intersección del frente y contrafrente, como el espacio público de la calle, con una planta baja con otro tipo de calibre y de altura, nos permitía tener otro programa que son los programas de locales y los puntos de acceso, que a su vez este punto de acceso es lo que nos permite la conexión hacia ese contrafrente que es el corazón de manzana. Y cómo, de alguna manera, esta pastilla que nosotros la entendíamos como una infraestructura ambiental, empezaba a coordinarse con el corazón de manzana en el interior. Y si lo vamos viendo en plano, desde la planta baja hacia arriba, que este era uno de los puntos que más nos interesaba, cómo el espacio público que se va organizando desde la calle, el punto de acceso, tanto vehicular como peatonal, el patio de fuelle entre la parte compacta construida de las viviendas, y esto que es la infraestructura que nosotros entendíamos que es la infraestructura colectiva, la que nos permite tener las circulaciones verticales y que a su vez nos permite tener estos patios en altura que hacen de fuelle entre el edificio y el corazón de manzana. Entonces nosotros nos imaginábamos a futuro que todo este perímetro no era un perímetro compacto, sino que de nuevo empiezan a ser límites permeables. Y si nos vamos hacia arriba, la tipología es muy sencilla. Tenemos acá esto que yo les comentaba recién del módulo, acá el que estamos viendo es el módulo, el acoplado del dúplex, en el cual todas las tipologías tienen frente y contrafrente, una pasarela que nos separa y nos divide de estos que empiezan a configurarse como patios en altura, con sus asadores, con sus vistas, en las cuales siempre nos permiten las ventilaciones cruzadas y nos permite que esto se configure como el verdadero espacio colectivo de estos conjuntitos. Este corte, bueno, es el que les mostrábamos antes en relación a la manzana, pero ya ahora en relación al terreno, de cómo desde abajo se va organizando los distintos programas, desde el programa de cocheras en subsuelo, el programa de locales comerciales y el vínculo del espacio público entre lo colectivo del corazón de manzana y lo público de la calle, y desde el primer piso hacia arriba, cómo se van desarrollando las diferentes tipologías, trabajando con un mismo módulo estructural, pero que a su vez nos permite esa variación tipológica. ¿Y de qué manera? Acá tenemos un pequeño croquis esquema que nos imaginábamos el contacto entre la calle y el fondo, esa permeabilidad hacia el corazón de manzana, después se empezaba a desarrollar de esta manera con esta boca de acceso o esta doble altura que era la que te permitía o te marcaba el punto de vínculo con esta plaza posterior del corazón de manzana. Nosotros nos imaginábamos que todas estas pasarelas que son dobles alturas podían ser los espacios donde se congregaban los atletas y a futuro los espacios en donde se vinculaban colectivamente las distintas familias. En el caso de la tipología en esquina es similar, ya el punto de contacto es menor, pero ahora vemos cómo desde la parte de atrás siempre esto que nosotros llamamos la pastilla infraestructural es la que es el punto de conexión justamente con este corazón de manzana, que en el caso del lote entre medianera es casi total el punto de vínculo. Y después nos tocaba otra tipología que era casi como atípica, que era la tipología en tira, que eran dos tiras una al lado de la otra, en el cual acá invertíamos, nosotros tenemos la calle en el sector izquierdo, y en el sector derecho tenemos la laguna y el lago del parque de la ciudad. Entonces acá lo que decidimos fue invertir, poner el espacio de fuelle hacia la calle para que nos haga justamente como esa amortiguación de los ruidos y las distintas, digamos, actividades que van ocurriendo en la calle, y las diferentes tipologías se abren de lleno al lago. Esta es otra vista desde el área de la calle. Entonces, como un mismo eje conceptual que nos permitía entender que el 80% son viviendas con doble frente y el 20% de lo construido son estas infraestructuras donde condensa circulaciones y los espacios colectivos, nos permitía de alguna manera afrontar tipológicamente situaciones muy disímiles y lograr a su vez
digamos, tipologías que no tengan ventajas unas sobre otras, sino que todas tienen doble frente, todas tienen ventilaciones cruzadas y todas tienen casi como el mismo equilibrio de conexión con el área colectiva. Después de que nosotros ganamos este concurso, se realizaron 4 concursos más, que fueron 4 etapas subsiguientes, con el objetivo, como comentábamos, de que la ciudad se vaya construyendo de manera heterogénea y de que empiece a haber esa diversidad que es lo que se lee en la ciudad normal, digamos, que se va construyendo en el tiempo. Entonces, las diferentes propuestas y los diferentes estudios ganadores, de alguna manera fueron tomando esas primeras ideas de esta manzana porosa, de este vínculo y de esta, digamos, casi como responsabilidad frente a este corazón de manzana, en donde empiezan a aparecer los espacios colectivos, los espacios que tienen que ver con las áreas de sociabilización de estos conjuntos, y sí lo que nos interesó después, como a partir de la configuración o de esta, digamos, construcción colectiva de estas 4 o 5 manzanas, que ya venían dadas a priori, se pudo lograr esto que nosotros nos interesaba, esta configuración de una manzana con un tejido poroso. Y cómo cuando se fueron sumando los diferentes concursos posteriores, fueron retomando esa idea y se fue plasmando justamente en esa planimetría. Es interesante después también en ir a visitar la Villa Olímpica cuando la estaban construyendo y en las diferentes visitas que hicimos después, que también se pudo verificar que hubo, más allá que incluso los estudios no trabajamos juntos para desarrollar el proyecto en una macroescala, sino que cada uno trabajó en su individualidad, pero sí estuvo bueno que después algunos patios y espacios comunes se unían con los otros y al no tener muros entre medio ni rejas que los dividieran, se generaba como un aprovechamiento de los espacios de patio, la vinculación con el corazón de manzana, el espacio verde, y eso fue muy enriquecedor para cada uno de los edificios individuales, digamos, cuando lo entendíamos en su conjunto, bueno, también porque a diferencia de la ciudad que conocemos tradicionalmente, que se va construyendo lote a lote, esta se consolidó toda junta de una sola obra, ¿no? En un solo año se construyó todo. Después nosotros, después de que ganamos el concurso, tuvimos casi como un ida y vuelta entre Córdoba, trabajamos toda la semana en Córdoba, todos los viernes viajábamos a Buenos Aires y teníamos, digamos, reuniones con asesores súper intensas para ir avanzando esta semi-vinculación que había en el concurso. Y de alguna manera, digamos, empezamos a tener desafíos que uno a veces no lo contempla en la etapa del concurso, perdón, que tienen que ver con, por ejemplo, necesitamos que estos edificios sean a gas. Entonces, una semana íbamos y empezaban a haber plenos enormes, que son estos que están acá, que nos iban marcando casi como la cancha de cómo se iban desarrollando estas tipologías. Después había otra semana ibas y te decían, no hay factibilidad de gas, vuelve todo a eléctrica. Entonces, como fuimos los primeros también que fuimos desarrollando digamos, el desarrollo tipológico de estas primeras torres, fue casi como un experimento de un ida y vuelta. Yo creo que los próximos fueron como un poco más ágiles en ese sentido. Y también fue una negociación constante de recortes presupuestarios, de aspectos en los cuales nosotros tampoco hemos quedado muy conformes, por ejemplo, estas pastillas que yo les mencionaba que iban acá atrás, que eran estos patios en alturas, con dobles alturas. Después cuando ocurrió la construcción de la obra real, que ahora le vamos a ir mostrando como distintas fotos, a partir después de estudios que fue haciendo el gobierno, de instancias más inmobiliarias, de porcentajes de despensa y demás, empezaron a sufrir cambios que creo que no fueron los más felices. Uno de los grandes recortes que se realizó en obra fue que se eliminaron todas las cocheras en subsuelo, y creo que hoy eso es un problema importante con el tema del auto, porque casi que las calles y los espacios aledaños se empiezan a convertir en parkings. Otro de los aspectos que sufrió la propuesta que hicimos nosotros fue el recorte de todos los que son las pieles metálicas y todas esas mallas metálicas que trabajaban esta condición ambiental y de cerramiento y de fuelle entre el interior y el exterior. Y creo que uno de los aspectos, digamos, más difíciles de asimilar por la propuesta fue que acá pueden ver la tipología que está entre medianeras,
cómo ya no tiene estas mallas o estos sistemas de cerramiento que servían como control climático y que servían casi como un fuelle entre el interior y el exterior, en donde vos podías cerrar completamente tu vivienda, tu tipología, o podías abrirlo completamente. Esas fueron también, bueno, decisiones en las cuales nosotros no fuimos parte, pero lo que rescatamos es que de alguna manera se mantuvo la idea conceptual del espacio construido, el vínculo con estas pasarelas y el espacio de circulación. Que es esto, casi como los primeros croquis conceptuales que nosotros habíamos hecho. Creo que uno de los aspectos, uno cuando va viendo y va siendo muy crítico también con la construcción, este espacio de la Villa Olímpica se construyó con unas 5 o 6 empresas de las más grandes de Buenos Aires, y a veces era un poco la suerte que te tocaba de acuerdo a cuál era la empresa constructora que te iba a construir determinada tipología o determinada tipología de edificio. Hay edificios que tienen un nivel de calidad muy superior que otros, por ejemplo, y después hay aspectos que yo creo que fueron totalmente en detrimento de las propuestas iniciales, que fue de estos espacios, que eran estos patios en altura, se empezaron a completar con tipologías. Y creo que ahí lo colectivo perdió, y esta relación que nosotros pensábamos, de esta porosidad y de esta casi como permeabilidad total de las tipologías que se encuentran con estos dobles frentes en relación al corazón de manzana, cuando esto se empezó a completar, creo que fue uno de los aspectos más negativos de la propuesta. Por ejemplo, acá se ve en esta foto como este espacio que ven acá, no sé, ¿se ve el cursor ahí? Sí, sí, se ve. Este espacio que está acá es uno de los patios en altura, que tiene doble altura y que a su vez tiene una permeabilidad entre el corazón de manzana y el patio. Pero después acá arriba, esa doble altura se empezó a completar con unidades de vivienda. Y ahí es donde entendemos que justamente esto que pensábamos como una infraestructura ambiental que haga realmente de un umbral permeable entre el corazón de manzana y el edificio, ahí perdió completamente. Este es el edificio que se encuentra en esquina, que en esquina son los que tienen mayor altura, y acá podemos ver este espacio, acá el sistema de pasarelas, y cómo la fueron completando, e incluso en este puntualmente le consolidaron la medianera, que lo que nosotros pretendíamos que esas medianeras, a momento que se vayan construyendo los lotes aledaños, ellos se vayan cubriendo, pero mientras tanto los propios habitantes pueden usufructuar del aire y de la luz que te permite tener justamente ese elemento poroso. Se realizaron los Juegos Olímpicos, acá en pleno auge de los Juegos Olímpicos, y luego de los Juegos Olímpicos, en junio del 2019, prepandemia, se empezaron a adjudicar los primeros departamentos a las primeras familias que fueron a habitar la Villa Olímpica. La otra escala que le vamos a mostrar, el otro concurso que le vamos a traer, también es un concurso público, que es en el año 2016. Nosotros en Villa Olímpica estábamos ubicados acá, en la Comuna 8, en Villa Soldati, y nos movemos por acá por el Riachuelo, y venimos a este punto acá, a este meandro, que es la relocalización de las viviendas en el Riachuelo de Barrio Orma, que es la relocalización de viviendas de la Villa 2124, que se encuentra ahí aledaña, y es un concurso que se realizó en el año 2016, gestionado, patrocinado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, y la construcción en este caso se realizó en el 2018. En este concurso, en el anterior habíamos visto unos 32.000 metros cuadrados, en este concurso fueron de unos 12.500 metros cuadrados y un total de 200 unidades de vivienda, o sea, mucho más chico. Y también lo que se pedía era tener una diversidad tipológica para afrontar diferentes tipos de familia, en una parcela de unos 8.500 metros cuadrados. La Villa 2124 es lo que se ve acá en amarillo, ahora vamos a ir a hacer un zoom, y el punto de acción que nosotros teníamos que afrontar es este rectangulito rojo que se ve en ese punto. La Villa 2124 es una de las villas más densas y consolidadas de la ciudad de Buenos Aires. En el censo del 2014 cuenta con 50.000 habitantes y un impacto de unas 65 hectáreas, uno de los asentamientos más grandes.
¿Y qué pasaba? Acá está el río, bueno, ustedes lo conocen mucho más que nosotros, el río Matanza-Riachuelo, que se había realizado el camino de Sirga, que se ve todo por acá por el frente, y del lado donde impacta sobre el asentamiento, sobre la villa, se había realizado hasta este punto. En este sector hay todo un terreno, todo un tejido industrial, y el camino de Sirga venía hasta acá. Entonces el objetivo del gobierno era relocalizar todas estas casas que prácticamente estaban casi pisando el borde del río y no llevarlas a otro sector de la ciudad, sino que intervenir en esta parcela que estaba acá, que es este rectángulo rojo de 8.500 metros cuadrados, de relocalizar esas 200 viviendas en este sector para así poder seguir con el camino de Sirga y el saneamiento de todo el borde, que eso está a cargo de Acumar. Esta es la imagen de borde, fíjense cómo las diferentes construcciones de viviendas llegan a tope, acá hay que hacer todo un saneamiento del propio suelo, también eso es todo un impacto para pensar cómo uno va desarrollando después también los patios y las áreas libres que van quedando. Y este es el entorno del sector en el cual nosotros detectábamos, que eso después nos sirvió como argumento de proyecto, que había mucho comercio pequeño de escala barrial, maxi kiosco, pollerías, también, digamos, programas de culto, había un par de capillas, peluquerías, digamos, había como mucho comercio de baja escala que nosotros los teníamos que incorporar en la propuesta, porque si no lo incorporábamos eso iba a ocurrir, iba a aparecer, y tenía que ver con ese compromiso con la calle. Había Sí. Sí, hay una particularidad diferente de Villa Olímpica. Villa Olímpica era como por ahí un usuario que venía a habitar este nuevo lugar casi, digamos, sin urbanidad o una nueva ciudad que se creaba. En este caso es relocalizar gente que vivía ahí en condiciones muy informales, infrahumanas, en pequeñas viviendas, pero localizadas en la cercanía. O sea, digamos, toda esta gente que va a vivir en estas 200 viviendas son la gente que vive ahí en la villa, sobre todo en los bordes del riachuelo. Entonces ahí tenemos una condición de un componente social distinto, que también, digamos, pensar quién va a vivir en los edificios que proyectamos, muchas veces también te condiciona qué postura tomas vos como proyectista. ¿Y cuál es la economía también que sustenta eso? Porque si uno no lo piensa, después eso ocurre. Y fíjense que el sitio tenía una particularidad. Primero tenía un frente, acá hay un edificio industrial ladrillero con una longitud, creo que eran unos 300 metros, era como un paredón. Y por el otro lado el terreno era este. Y uno que piensa, que fue lo primero que, casi como la primera instancia que nosotros cuando empezamos a proyectar, dijimos, bueno, este terreno de acá al frente es un parque. No, este es un terreno que tiene como todo un loteo, son 5 o 6 parcelas. Entonces, ¿qué nos pasaba? El borde que da como esa cara al río era una medianera, digamos. Entonces teníamos que ver cómo operábamos con eso, siendo la medianera una posibilidad futuro de si es que esto se expropia, pero entender cuáles eran las condiciones reales del sector, es decir, un frente industrial, una esquina que empieza a tocar como un borde urbano, acá con la lógica del camino de Sirga, otra esquina que empieza a tocar con la condición del asentamiento, de este asentamiento que empieza a tener un tejido mucho más chico, y esta otra situación de borde de medianera con posibilidades de visuales o de conexiones hacia el riachuelo. Esto era lo que les comentaba, hay elementos de culto, esta capilla, que es la capilla Maillín, está en la esquina, esto que ustedes ven acá, es esta esquina que está acá. Es el punto de contacto entre la villa y el sitio objeto del concurso. Y este es el paredón ladrillero, y acá a la derecha lo que ven es el sector, digamos, el terreno de intervención. Entonces, bueno, una cosa que nosotros empezamos a trabajar cuando desarrollamos los concursos es hacer diferentes ensayos hasta llegar a la propuesta, tratar de excluir todo tipo de posibilidades de proyecto para en esa exclusión decidir casi como por un análisis FODA o de pros y contras, cuál sería para nosotros como equipo de concurso, cuál sería la propuesta más pertinente para este sector. Teníamos un dato que nos decían de que venía por base, de que no teníamos que armar consorcios más grandes de 15 familias,
de entre 12 y 15 familias, porque se entendía que entre 12 y 15 familias era un número en el cual se podían gestionar esos consorcios. Cuando vos te pasabas de esos números, así casi como un número teórico, empezaba a funcionar casi como esta lógica del monobloc, con las experiencias que ya se ha tenido de años anteriores, en el cual después empieza a ser tierra de nadie y empieza a ver, bueno, quién lo gestiona, cómo se cuidan los espacios comunes y los espacios colectivos. Entonces, ese era un dato de proyecto sobre el cual nosotros empezamos a trabajar. Dijimos, bueno, acá tenemos que armar un conjunto de viviendas que tenga una idea de conjunto integral, pero que a su vez pueda fraccionarse en consorcios, en pequeños consorcios menores. Entonces nosotros, de acuerdo a estas 200 viviendas, dijimos, bueno, necesitamos tener unos 10, 12 consorcios que nos permitan controlar estos espacios. Hicimos distintas pruebas. Trabajamos casi como si fuese un subloteo de este macrolote, como si hubiese trabajado esta lógica del pH porteño. Digo, uno va como subloteando y va generando un tejido que vaya rompiendo con la longitudinalidad del paredón que tenemos al frente. Después hicimos una prueba entre una consolidación del borde, si lo vemos acá, del borde de la parte inferior que da hacia el riachuelo, acá están las otras parcelas, y del borde que da hacia la calle, pero ahí veíamos que se nos generaba un paredón de frente y contrafrente, y no era lo que queríamos lograr como lógica de tejido. Después otro que nos interesó mucho es esto de empezar a entender dentro del lote como una micromanzana, como una microciudad, que cada una de estas empezaba a ser un consorcio, un espacio de administración, en el cual íbamos armando y apilando barras como si fuese la lógica de un Tetris. Y este nos gustó muchísimo, lo llevamos casi que hasta el final de la propuesta definitiva, pero después lo descartamos porque nos empezaban a quedar muchos espacios de patios en calidad de patios privados de las viviendas, lo cual está muy bien, pero es un aspecto a controlar cuando uno trabaja viviendas de interés social, en donde el metro cuadrado siempre empieza a ser, digamos, el aspecto, digamos, más jugoso, que después se te lo pueden techar, y eso empieza a perder calidad de habitabilidad a las propias unidades de vivienda. Entonces, son como diferentes aspectos que tenés que tratar de manejar en el proyecto para que eso sea viable a futuro. Y después empezamos a trabajar esta barra casi como una lógica de costura entre lo que es el sistema riachuelo y el sistema urbano de la ciudad y de la calle, y que fue lo que terminó de consolidar este abordaje de nuevo en las 3 escalas por el partido final adoptado. Una escala que tiene que ver con la ciudad, una escala que tiene que ver con el conjunto, y una escala ya más doméstica que tiene que ver con la tipología. Dentro de la escala ciudad nosotros reconocimos 2 áreas de oportunidad, que son las esquinas. La esquina, que es la de este sector, del sector de la derecha, que es la posibilidad de generar un microespacio público de escala barrial, que es la que se conecta directamente con la villa, y que empieza a asumir otro tipo de programas que tienen que ver con la capilla, de reincorporar la capilla al programa de las 200 viviendas, y la otra esquina, que tiene que ver ya más con el camino de Sirga, y con tener un espacio de mayor calibre, casi como una escala más urbana en relación al riachuelo. La otra escala de la ciudad y la otra decisión que tomamos como partido, como proyecto, es generar un tejido permeable para poder articular a través de visuales el sistema del riachuelo con el sistema de la ciudad. Entonces, trabajando con estas fichas, digamos, casi como con estas barras, la barra que va de punta a punta y las 2 más chiquitas, nosotros podíamos consolidar pequeños consorcios que vinculaban entre 9 y 10 viviendas cada uno, y que nos permitían a su vez tener visuales al riachuelo en la medida en que estos lotes que están acá, que son privados, no se consoliden o no se construyan. Si esto después el gobierno lo expropia y hace un parque, buenísimo, mucho mejor. Y si no es así, en el mientras tanto usufructuamos vistas y usufructuamos aire y luz. Y el otro aspecto con respecto a la escala de la ciudad es entender que la calle no se consolide como un paredón, sino que haya una dilatación del espacio público que nos generen estos accesos y este gradiente entre lo que es la calle, el patio y el punto de acceso al conjunto. Como vemos acá en la parte de arriba, esta es la visual, digamos, desde el riachuelo, en el mejor de los casos, si esto se expropiaba y se configuraba como un parque.
Y en este otro punto, cómo se consolida esta tipología casi como un código de barra, en donde se van generando patios, casi como la misma lógica, patios hacia atrás y patios hacia adelante. Entonces eso nos permitía empezar a tener visuales cruzadas, ventilaciones cruzadas, y cómo esta escala ciudad, que es lo que nosotros nos imaginábamos en relación a la construcción y la consolidación de la calle, de seguir trabajando con una arquitectura ladrillera que nos permite un buen envejecimiento, entendiendo que estas arquitecturas de interés social muchas veces empieza a consolidarse casi como la primera inversión en donde se construye el conjunto, pero que después muchas veces no tienen el seguimiento y el mantenimiento que debiesen de tener. Entonces decíamos, bueno, tenemos que trabajar con un material bien noble, que tenga un muy buen envejecimiento, que no se te caiga el revoque, que no lo tengas que pintar cada 2 años. Entonces esta era la imagen que nos interesaba consolidar con un ladrillo de diferentes colores y armar todo el conjunto con esto. Y a su vez... había una búsqueda también, no solamente contrarrestando el paredón del frente, bueno, que no se ve en esta imagen, pero de esa gran industria que está ahí, era como romper un poco esa lógica de esos 300 metros de ese paredón. Y por otro lado también evitar esto de los bloques tipo militares, así, todos iguales uno al lado del otro, sino también buscamos un poco la heterogeneidad, no solamente en la material del ladrillo, sino también en las diferentes alturas, ¿no? Para que parezca realmente o intente darle un poco de identidad a cada uno de los bloques y que no sea una cosa repetida de 300 metros, todos bloquecitos, todos iguales. Y de buscar una escala que sea una escala barrial, de que el espacio colectivo tenga esa escala barrial, que te invite a cuidarlo, a controlarlo. También por eso hay una lógica también del control social sobre esos espacios, que es muy importante, porque si vos conoces a tus vecinos, vas a saber quién lo cuida, quién no lo cuida, hay un mayor control sobre justamente estos espacios que empiezan a ser los patios de juegos para niños, los puntos de acceso, y que nos vaya dando esa heterogeneidad, que es la que también se buscaba o se pretendía en Villa Olímpica. Un poco lo que ya les comentaba, la escala del conjunto es la escala del patio consorcio, digamos. El patio es el elemento del consorcio, el elemento de control social, donde todas las unidades dan a esos sectores, son los puntos de acceso, y son los que van vinculando, nosotros siempre decíamos como el eslogan, un patio 12 familias, o un patio 10 familias, que empieza a ser digamos, la cantidad de personas que van a habitar y que van a controlar y gestionar esos espacios y a cuidarlos. Entonces nos imaginábamos que las escalas del conjunto tenían que ver con esto justamente, con entender que hay una planta baja, que ya la vamos a ver más en relación a la ciudad, que empieza a absorber ese comercio, esa economía de escala barrial, y que después son 2 o 3 niveles que empiezan a contener estas tipologías con estos pequeños balcones, pero que realmente el punto de fusión, digamos, y de fricción social empiezan a ser los patios y las calles. Esta era la escala que nos imaginábamos para el conjunto. En esta escala del conjunto, si uno va haciendo como ese sondeo desde la planta baja hacia arriba, todos los espacios que tocan la calle son comercios de escala barrial, casi que entender que en vez de tener un dormitorio, tenemos un espacio para desarrollar la economía barrial. En los espacios que se encuentran en relación a los espacios públicos de las esquinas, son sectores más grandes, donde empiezan a tener, por ejemplo, en este de acá, absorbe la capilla, que era un programa existente. En estos sectores de acá, en relación al microespacio público, empiezan a desarrollarse espacios de Zoom, áreas más grandes para otro tipo de comercio, una escala un poquito más grande, y los que tienen que ver en relación a la tipología, es casi como si fuese un espacio de un dormitorio más, que se puede usar para un dormitorio más, o que también, de acuerdo a cómo esté desarrollado en la tipología, puede servir para tener un kiosco, para tener una pollería, para tener una verdulería o lo que sea de escala barrial en relación justamente a la calle. Que es lo que vamos viendo acá, una heladería, una verdulería, un taller comunitario, de empezar a absorber todos esos tipos de programas que se tienen que pensar y que tienen que formar parte del colectivo del conjunto de viviendas, porque si uno no lo piensa después ocurre. Así nos imaginábamos esta escala doméstica con estos espacios acá abajo, que nosotros le llamábamos como infraestructura para este barrio, y que empezaban a ser como espacios indeterminados, que en determinado momento es un Zoom, que en determinado momento es una capilla, pero que tienen que ver con esas infraestructuras necesarias para el propio barrio. Y después la escala doméstica
que también tenía que ver con el desarrollo de un mix tipológico. De nuevo, acá empezamos como en Villa Olímpica, desarrollamos un módulo, que ese módulo nos permitió en estas tiras ir variando las diferentes tipologías de las unidades de un dormitorio, la unidad, digamos, de vivienda de 2 dormitorios, el dúplex, la lógica del dúplex, que es lo que ustedes van a ver acá, que utilizábamos en las tiras más altas para llegar hasta un determinado nivel con la escalera colectiva y después absorber esa altura, y la unidad de 3 dormitorios que se desarrolla en horizontal. Entonces, de las 200 viviendas, teníamos 29 de un dormitorio, 76 de 2, 45 de unidades dúplex y 41 unidades de 3 dormitorios. Después, cuando esto se empezó a desarrollar, hubo diferentes instancias. Una primera instancia que tenía que ver con un trabajo que ya venía realizando el IBC con los habitantes del lugar para la adjudicación de las viviendas, que fue un trabajo mucho previo y posterior a la lógica del conjunto, en donde luego se definió el punto de intervención, y después en el 2018 comienza la instancia de la construcción, que es esta, que se ve acá, que si bien se respetó muy poco de lo que es la lógica del concurso, porque este fue un concurso que no fue vinculante, sí entendemos que se respetó la parte conceptual de estas tiras que empiezan a hacer esta costura entre la ciudad y el riachuelo. Y acá le vamos a ir mostrando un par de imágenes de las empresas constructoras. Fíjense todo esto que nosotros pensábamos de un ladrillo con otro color, digamos, que se vaya construyendo con estos muros dobles que tienen mayor capacidad térmica. Después se fue realizando con otro tipo de cerramiento, de otro tipo de mampostería, y directamente se pintó de gris. Digamos, todos esos recortes presupuestarios, se llevaron los lavaderos al exterior, entonces se empezaron a tapar esta situación de balcones, que nosotros entendemos que fue en detrimento de estos patios colectivos que pensábamos que se podían habitar, pero que de alguna manera fueron rompiendo esto que nosotros no queríamos, la consolidación de una fachada, digamos, monótona, monótona o sobre línea municipal de estos 300 metros de largo que te arme como este canal con el tejido industrial, sino que se fueron respetando estas instancias de el patio consorcio como espacio de llegada, como umbral entre lo público y lo colectivo. Y acá está la capilla, que hasta el momento ahí todavía no se había retirado o demolido, porque acá en la parte de atrás va otra unidad, va otra de las tiras, que nosotros la habíamos propuesto como parte del conjunto. Y el último que le vamos a mostrar, como estamos de tiempo, estamos medios pasaditos, ahí vamos un poquito más rápido, que es la escala, la pequeña escala, que fue este concurso de una casa habitar contemporánea, un concurso que se desarrolló en 2 etapas. Maricruz. Sí. Nosotros igual estamos bien, recontra interesante. Ah, bien, entonces... Nos encanta el Una Casa también, es por su tiempo nomás, pero nada, perfecto. A la velocidad que venían está buenísimo. Ah, bien, porque uno a veces se va colgando con algunas derivas de desarrollo de los proyectos. Este concurso, como les comentaba, es como la reflexión más pequeña que nos tocó hacer en el estudio, y una de las más difíciles también, porque a veces vos decís, bueno, tengo que hacer una reflexión sobre una pequeña vivienda de 50 metros cuadrados, y vos decís, bueno, la arquitectura no es una cuestión de escalas y no es una cuestión de cantidad de metros, sino que a veces la menor cantidad de metros es un desafío enorme, que a veces lo tenés que afrontar con ideas y con proyectos. Este es un concurso que comenzó en el 2015, es un concurso que nosotros entramos en esto de Una Casa, que es un concurso por invitación, en donde se invitaron a unas 60 oficinas de arquitectura de Argentina y creo que de países vecinos, en el cual la primera parte para nosotros fue una de las más difíciles porque no era una reflexión, si bien era una reflexión proyectual, pero no llegabas a un proyecto concreto, sino que la primera parte lo que teníamos que entregar era un texto o un escrito de una carilla o de 2 carillas con un par de dibujos sobre una reflexión de lo que nosotros pensábamos que podía ser este habitar contemporáneo o estos cambios en el habitar. Era un texto con una reflexión. Entonces, como nos cuesta
un poco empezar a trabajar desde lo conceptual escrito, empezamos a trabajar con las maquetas, es decir, bueno, a ver, ¿dónde ponemos nuestra energía de proyecto para partir de ahí, con esta lógica conceptual, a futuro poder transformarse en un proyecto? Entonces, cuando empezamos a trabajar estas maquetas, que son maquetas totalmente conceptuales, los puntos que nos interesaba o que nosotros pensábamos que era una posibilidad de proyecto, entendiendo el habitar del siglo XXI, empezamos a pensar en los límites, tanto los límites horizontales como los límites verticales, como posibilidad de acción y cómo si nosotros podemos operar o transformar esos límites, se modifica el límite y ese límite se convierte en una conexión. Entonces, a partir de ahí empezó esta lógica o esta reflexión con propuestas que es como una pequeña protoarquitectura, algunas que se empiezan a desarrollar en horizontal, en donde estos techos se pueden empezar a plegar, otras en vertical, en donde pensábamos hacia la lógica de Kuljas, que era una cápsula que se empezaba a mover en altura, entonces con esa arquitectura en movimiento íbamos modificando estas lógicas de los límites y los bordes, y así empezamos a trabajar con esquemas, con dibujos, con maquetas, y que eso, bueno, de alguna manera nos lleve a alguna deriva o a algún camino que un poco terminó en este texto que nosotros presentamos, que le pusimos una casa, muchas casas. Que sí, era interesante el desafío del concurso, porque nosotros que estábamos acostumbrados a hacer muchos concursos, siempre, no sé, nos llegaba una base, lees las bases, tantos metros cuadrados, que es lo que te pide el promotor. Y este concurso era, bueno, se invitan estas 60 oficinas de Argentina y de países limítrofes, pero lo primero que tienen que entregar es una carilla 4 con un texto. O sea, nada que ver a lo que estamos acostumbrados. Entonces, te digo que por eso capaz que fue el concurso más chiquitito que hicimos, porque eran 50 metros cuadrados, pero fue el más difícil de todo, porque además fue como un mes de trabajo en el cual estuvimos, no sé, leyendo libros, textos, autores, hablar, leer cosas, conceptualizar, porque era como difícil no hacer un proyecto que no estamos acostumbrados a bajar el proyecto. Y ya que estamos, digamos, bueno, después de esos 60 estudios que se presentaron, se elegían como, creo que 15 proyectos. 16, 15, 16. Que pasaron a una segunda fase y ahí sí te dejaban como proyectar tu idea. Pero primero tenés que pasar ese filtro. Y aprovecho eso de estas ideas, porque ustedes que están trabajando con la guitarra también, les recomiendo, yo lo tengo acá, está en PDF, sino también, que es el libro de una casa, que lo pueden descargar, y más allá de los proyectos, me parece que es muy interesante porque están los textos de las 60 oficinas y pueden leer los textos sobre qué es lo que cada una de las oficinas planteó sobre el habitar contemporáneo, las nuevas maneras de habitar, y creo que es un libro que más allá de mostrar proyectos de arquitectura, reflexiona y tiene textos por ahí un poco más teóricos sobre esto del habitar contemporáneo y que está bueno como para verlo. Perdón que me interrumpo. Yo Sí. también lo hice con mis socios y realmente fue difícil para nosotros. Era el primer concurso que hacíamos juntos, porque yo antes venía de trabajar con Pancho Cadau, me asocié con otros amigos cuando me desasocié de Pancho, y realmente fue muy difícil. Aparte era lo primero que hacíamos, nosotros estábamos construyendo, no hacíamos concursos, vivíamos de la arquitectura, digamos, muy concretamente en el hecho concreto, y no se podía proyectar, había que escribir. Pero además había que reflexionar sobre la vivienda futuro, pensada también con la lógica de la prefabricación y la línea de montaje de los autos, aprovechando todas, digamos, unas instalaciones de una automotriz que se reconvertían a la vivienda. O sea, eso también estaba de fondo. O sea, que era triplemente difícil. Un estrés. Para nosotros fue un estrés decir, bueno, a ver, ¿qué empezamos a escribir? Entonces, como nos costaba encarar el concurso directamente desde el texto, dijimos, bueno, empecemos a hacer ensayos. Por eso empezamos con estas maquetas, con dibujos, para ver qué sale. Y a partir de eso, después también era, bueno, ¿en dónde pones el ojo para generar, para decir, bueno, a ver, yo me voy a enfocar en esto? Casi como marcar una diferencia y decir, bueno, ¿dónde meto la energía de proyecto que después quiero desarrollar a futuro? Y nosotros le pusimos al texto ese, una casa, muchas casas, porque entendíamos que uno de los grandes impactos que muchas veces no se ve o no se refleja directamente en el espacio físico de la vivienda, tiene que ver con esto de las conexiones, del Wi-Fi, de las cosas sin cable,
que nos fue marcando, y ahora mucho más en la pandemia, de estar conectados siempre a pantallas de distintos tamaños. Fíjense, esto fue cuando dije el 2015, Pablo, ¿verdad? 2015-2016. Estábamos muy poco deconstruidos, le pusimos el hombre hiperconectado, casi que uno pensaría en el hombre y la mujer hiperconectados, o la persona hiperconectada, que en definitiva este pequeño aparato o este celular era, o esta pantalla era como nuestra ruptura del límite y en el cual vos te podías conectar a un montón de otros escenarios posibles. Entonces, nosotros nos basamos en partir de que la casa convencional, entendida casi como la lógica de la casa chorizo, empezaba, o la casa cajón, digamos, estaba compartimentada, en donde en cada espacio tenía un tipo de uso, o cada espacio se refería a un uso, o el dormitorio, o el comedor, o el living, o sea, cada espacio había una especialización de uso. Y nosotros le pusimos pasar de la casa convencional a la casa interfase. Entonces, de entender el límite como posibilidad o como interfase para que operando, trabajando esos límites, nos dé la posibilidad de otro tipo de usos, o de usos solapados, básicamente. Esa fue como la reflexión que nosotros mandamos. Y en esto de entender una casa, muchas casas, partimos de la infraestructura como soporte y el espacio determinado como posibilitante. Vos entregabas un texto y un par de dibujos, y estos eran nuestros dibujos, o sea, dibujos que no son arquitectura, pero que de alguna manera te van tirando, digamos, como alguna idea de lo que nosotros pretendíamos que fuera esa arquitectura. Los espacios de soporte, digo, nada muy diferente de áreas servidas y de servicios, pero enfocados de la lógica de operar el límite, de tener estas infraestructuras en estos puntos y el espacio indeterminado como posibilitante. Y que nosotros pensábamos de que estas lógicas de lo doméstico, que ya no son espacios, digamos, ya no tengo el dormitorio, el living, el estar comedor, sino que son programas y que son usos y que pueden trabajarse en distintos espacios de la casa, tanto interiores como exteriores. Por eso a nosotros nos interesó mucho esa relación del interior y el exterior, casi el mismo porcentaje de espacio interior con el mismo porcentaje de espacio exterior programado y contenido, digamos, no el patio, la pradera verde para ver, sino ese patio o espacio exterior en directa relación con el programa de adentro. Y en la segunda fase, que se desarrolló en el 2016, quedamos seleccionados junto a 16 oficinas más. Y acá lo que nos interesó es esto que nombraba recién, ese patio contenido y programado. Esto es una imagen de la oficina donde trabajamos nosotros, que tiene un patio de 3x3 y que nosotros lo usamos muchísimo en relación hacia acá, hacia esto que es una cochera, digamos que lo usamos como área para proyectar y trabajar los días que está lindo, y en relación hacia acá, hacia la derecha, que es la parte de adentro de la oficina. Entonces, como un patio con las medidas mínimas reglamentarias de 3x3 y operando, trabajando esos límites entre el adentro y el afuera, nos permitía un recurso de proyecto que queríamos explorar. Acá les mostramos un par de imágenes de todos los dibujos que fuimos haciendo, de casi como de esta repetición que después se termina consolidando en una ficha, casi como un dominó entre el interior y el exterior, pero nos gustaba esto de la lógica porosa que se puede ir desarrollando en el tiempo a través de ir adosándole distintas fichas. Bueno, ahí sí se puso interesante porque ahora sí podíamos proyectar. Entonces ahí ya empezamos a estar en nuestro campo de juego, digamos. Y también, un poco lo decía Maricruz al principio, también no hay proyectos grandes ni chicos, ¿no? O sea, una vivienda de 50 metros cuadrados, pero que nos llevó también muchísimo tiempo porque había como intentar condensar como muchas ideas desde los mobiliarios, desde el espacio mínimo, la flexibilidad de los espacios, todo por ahí pocos metros cuadrados, pero sí con una idea muy potente. Eso fue un poco la idea. Y también lo que nos pasó era que eran 50 metros cuadrados y decíamos, ¿cómo hacemos 50 metros cuadrados tratando de salir de la lógica del contenedor? Porque cuando tenés 50 metros cuadrados tenés que condensar infraestructuras, digo, hay que hacer eficiente un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de la lógica de montaje y de la industrialización. Entonces a nosotros se nos ocurrió de esto de tener los patios, que si bien vos a tu cliente, a tu potencial cliente, le estabas ofreciendo 50 metros cuadrados, pero en realidad, al trabajar los espacios exteriores como patios controlados, vos te estabas llevando 100 metros cuadrados, te estabas llevando el doble
en esta relación de lo poroso entre el interior y el exterior. Y después otra también que nos pasaba es que uno quería generar estos patios y estas conexiones y cuando empezaba a sumar los metros se te iba la cantidad de metros de estos 50 metros. Entonces, eso es lo que después de hacer varias investigaciones terminamos definiendo esta pieza que nosotros le pusimos que es como un dominó, en el cual tenemos un 50% de lleno y un 50% de vacío, interior y exterior, y que a partir de la sumatoria de 3 módulos, digamos, entender un primer módulo inicial de 3 módulos, pues ya tenías consolidado estos 50 metros cuadrados interiores, pero 100 metros cuadrados reales en uso entre interior y exterior. Entonces, después le propusimos estos 2 módulos, el módulo flexible, que empieza a ser este muro útil o este límite, que empieza a contener programa, y el módulo de servicios, que es la infraestructura húmeda. Y así a partir de esto teníamos el primer compacto combinable de estos 3 módulos, que si vos le ibas sumando a través del tiempo distintas fichas, podías hacer crecer esta casa a través de esta lógica interior y exterior permeable. Acá teníamos la particularidad del concurso que te pedía que vos tenías que hacer la propuesta en un lote de 500 metros cuadrados. 500 metros cuadrados, por lo menos acá en la ciudad de Córdoba, es un lote suburbano. Que bueno, nosotros siempre decimos, va un poco a contrapelo de lo que nosotros pensamos que tiene que ser la ciudad. Pero este era como el punto de partida del concurso y que también tenía que ver con esta industrialización, con pensar en casas que vos podías ir y comprártela en un supermercado, casi como casas de fin de semana o casas que no tengan un compromiso urbano con el borde. Entonces, a partir de eso, nosotros arrancamos con esta primera propuesta, con estos 3 primeros módulos, en el centro del terreno, y la posibilidad de expandirte, tanto en este que es entre medianera, como en este que es en esquina, hacia el costado o hacia el frente, para seguir ampliando tu vivienda y pasar de esos 50 a 100 metros al doble. Y acá está esta es la planta de la vivienda que nosotros armamos, y hay un par de conceptos que a nosotros nos interesó mucho trabajar, más allá de lo que es la lógica del límite, que es lo primero que empezamos a trabajar, de estos límites permeables, estos límites flexibles, de los muros útiles como posibilidad de condensar programa de arquitectura, y otro aspecto que nos interesó a nosotros es la desjerarquización de las viviendas. Entendemos que los modos de vida de la contemporaneidad implican cambios en lo que es la familia tipo, que no significa que la familia tipo, como nos han vendido, la familia tipo, no sigue existiendo, sino que esa familia tipo, en relación a la planta tipo, se empieza a desmaterializar y empiezan a funcionar o empiezan a necesitar soportes arquitectónicos, diferentes grupos familiares. Y cuando me refiero a diferentes grupos familiares, pueden ser pares convivientes, familias monoparentales, amigos viviendo, incluso adultos y adolescentes, adultos también viviendo, que requieren de otro tipo de espacios y de acceso. Uno de los puntos que nos interesaba desmantelar era el punto de acceso principal de la puerta, con esta construcción tipológica casi panóptica, que uno accede por una puerta, tenés un hall de acceso, una distribución, y a partir de ese espacio de control vas a tus áreas más privadas. Sino que a partir de trabajar el patio como posibilidad de uso, te permitía que cada una de estas células, hasta si tuviéramos varias, pueda funcionar solo. Y si esta es una familia donde había adolescentes, pueden tener su punto de acceso independiente, los padres o familias ensambladas pueden tener también su privacidad dentro de lo colectivo. Eso era un aspecto que nos interesaba desarrollar. Bueno, y como se ve acá, nosotros tenemos a la derecha y a la izquierda los 2 muros útiles, que son los espacios flexibles, en donde se contienen los objetos y se contienen programas. Y en el punto del medio, la infraestructura más dura, ya que contiene baño, cocina, digamos, todo lo que es núcleo húmedo, y los espacios de expansión en directa relación con el programa interior. Y después van a ver como toda esta piel de borde verde, que nosotros la consideramos como una infraestructura ambiental que te permitía, a través de ese fuelle, con toda una malla metálica, poder tener vegetación, una vegetación que a través de la recolección de agua de lluvia se puede ir manteniendo, y que a su vez te permita, a nivel de seguridad, entender el cerramiento, la reja, como posibilidad de proyecto de arquitectura, que si vos te vas y tenés esta casa como casa de fin de semana, por ejemplo,
lo puedas cerrar completamente, o sea, que te queda completamente cerrado o completamente abierto de acuerdo al uso. Y de pensar que estos 50 metros cuadrados en uso, digamos, convencional de un grupo familiar, en determinado momento pasen a ser unos 50, 100 metros cuadrados de uso de fiesta, de casa, de eventos, de usos sociales, para que el 100%, esto de entender los usos solapados, que el 100% de los metros útiles de la vivienda puedan ser utilizados para otro tipo de actividad. Y después otra cosa que nos interesó también era un espacio muy pequeño, 50 metros cuadrados, y al principio nosotros esto los empezamos a trabajar con una cubierta plana, y dijimos, bueno, ¿por qué no le sacamos un poco el jugo al metro cúbico? ¿Y cómo podemos generar o manejar ese metro cúbico? En un momento pensábamos casi como un techo sierra, y después entendimos que la bóveda nos daba una doble posibilidad de acción. Por un lado, generar una propuesta que tenga como una cierta imagen icónica de estas tres bóvedas, y por el otro lado, poder maximizar la cantidad de metros cúbicos de piso a techo, que ya no teníamos el 240, 260, sino que empezábamos a tener otro volumen de aire. Y eso a su vez nos permitía tener aperturas en la parte superior de las bóvedas para poder tener ventilaciones cruzadas constantemente. Esta situación de acá, de nuevo, la ventilación cruzada, los umbrales, digamos, y las gradaciones entre lo que es el exterior y el interior, digamos, esta piel topiaria que empieza a contener una vegetación y que a través de una recolección de aguas de lluvias en estos puntos donde se configuran las canaletas, podemos regar todo y mantener todo eso. Porque una vez cuando piensa en vegetación hay que pensar en el mantenimiento, en la tierra, en cómo se va gestionando eso a futuro. Y pensar en el crecimiento, que partimos de estos tres módulos, pero que a partir de una diferente combinación podemos, dentro del colectivo del grupo familiar, poder tener diferentes usos, diferentes patios que tienen que ver más con vegetación con verde, patios que tienen que ver con usos directos. Por ejemplo, pensamos acá que podían vivir un grupo o adolescentes o chicos o chicas que están estudiando en la universidad, pero que viven con su familia todavía, que tengan su espacio de trabajo, que si viene un amigo, una amiga, novio, lo que sea, se pueda quedar a dormir acá en en estos muros con espesor y con programa, y casi si uno tuviese que recortar este cuadrado de la casa, empieza a funcionar para determinada necesidad de esos integrantes del grupo familiar. Que este otro sector funciona para esos integrantes de ese otro grupo familiar. Y que la lógica de los patios también te permite esa conexión y esa desconexión que uno necesita para poder convivir, para poder tener una buena convivencia. Entonces, planteamos diferentes posibilidades de crecimiento a través de esta adición de módulos que se podían combinar. Por ejemplo, esta es la alternativa 1, pero acá tenemos otros tipos de alternativas, en donde se va cerrando hacia el exterior y los patios empiezan a trabajar mancomunadamente. Pero como pensábamos, estas unidades casi como de perímetro libre, el hecho del patio son puntos de ingreso y perforación hacia la vivienda. Y ni siquiera conocíamos la existencia de un murciélago ni de la palabra COVID, pero podríamos haber dicho que esta casa ya verificaba a una cuarentena larga y a una pandemia, gracias a esas pequeñas expansiones exteriores que de alguna manera intentaban que la casa esté un poco más iluminada, ventilada y poder usar el espacio exterior y el interior como una cosa un poco más hibridada, de alguna manera, esa era un poco la idea. Y acá de nuevo esto de una casa a muchas casas, pensar en múltiples usuarios, pensar en núcleos familiares diversos, nos permitió entender que lo que nosotros queríamos lograr era esta porosidad y de que cada micro grupo familiar o individuo que habitaba esta casa tenga libertad de acción, libertad de acceso, libertad de salida, de que todos los espacios tengan un patio y el patio controlado. Y esto que hablábamos antes del muro útil, nosotros entendemos que las viviendas necesitan alojar objetos y que en la manera en que uno diseñe dónde van a ir ubicados esos objetos, van a optimizar de mejor manera esos mínimos metros útiles que tenemos para trabajar. Entonces, estos muros útiles que les llamábamos, no solamente contenían los objetos o las cosas de la casa, sino que también contenían programas que en determinado momento
esto se convertía en una habitación, esto se convertía en un área de trabajo, esto empezaba a ser una biblioteca o el espacio para un huésped, para la persona que vino a una fiesta y se quedó a dormir a tu casa, o un pariente, pero que cada uno tenga su lugar. Entonces, no se solapan las necesidades de privacidad de un individuo con otro. Y estas son las relaciones que queríamos lograr entre el adentro y el afuera, y que si querés, cerrás completamente la vivienda y te vas. Y la conexión entre esto que enfatizamos acá en este croquis, el patio controlado, el patio programado, el patio antropizado, por así decirlo, en relación al patio pradera, esa naturaleza para ver o para mirar. También tuvimos que entregar una maqueta, eso también nos permitió verificar en escala, en este caso en escala 1:25, cómo nos imaginábamos estos espacios, cómo iban a ser estas bóvedas, y incluso cuál iba a ser la presencia del tanque de agua, digamos, de trabajar con elementos que ya están en la industria, que están en el mercado, y de cómo esos elementos combinados en una lógica de la industrialización y de seriar elementos, nos permitían obtener esta vivienda que o la podías comprar, esto que decíamos, en un supermercado, y te la armaban y te la desmontaban todo en un tráiler y te la llevaban al terreno que vos definías y ahí la armabas de nuevo. Una estructura muy simple, es una grilla espacial elevada del terreno, se colocan los muros que empiezan a ser como, digamos, el elemento condensador del programa, y después se cierra con estos 3 techos curvos. Esta es la primera etapa. Y después lo más interesante de esta propuesta de una casa habitar contemporánea, primero fue el nivel de reflexión a la que creo que nos llevó cada uno de los estudios, y después por otro lado fue la posibilidad de estas 16 propuestas que se presentaron, se seleccionaron 5 finalistas, que son estas 5 que están acá. Dentro de uno de ellos, el estudio de Griselda, el estudio BAG, que es esta hermosa propuesta que está acá al principio, que es el chalecito. Esta propuesta de acá, del estudio STC, la propuesta del estudio ATOT y la propuesta del estudio VAGO. Lo interesante de esto fue poder compartir las diferentes miradas de lo que entendíamos que podía ser una vivienda industrializada, con el componente de pensar el hábitat del siglo XXI con una diversidad de posibilidades y de miradas, que eso es lo que yo creo que siempre que uno hace un concurso, independientemente del resultado, si lo ganás, si no, es la carga, digamos, de discusión colectiva que te deja ese nivel de reflexión. Esta fue la exposición que se hizo en el Malva en junio del 2016. Estas eran propuestas que se iban a alargar a trabajarse directamente como prototipos, después crisis económica de por medio, quedó todo en stand-by. De hecho, la única que se construyó fue la propuesta del estudio de Griselda, que es la que se construyó en San Ignacio, ustedes seguramente lo han visto, para Calu Rivero, y las otras han quedado en el tintero, en el nivel de reflexión solamente. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Por favor, primero que nada, muchas gracias por la charla, fue muy interesante. A mí me encantó la forma en la que representaron las maquetas, especialmente la parte en la que hablan sobre la grilla. Puedo volver a repetir más o menos cómo pensaron la grilla, porque al momento, bueno, no había pensado nunca en la forma de hacer una grilla literal. Eso se hace más como, bueno, según como estudiante suele hacerse más tipo dibujos, y ustedes hicieron literal una maqueta de solo grilla. ¿Pueden explicarme de nuevo eso para pensarlo de forma espacial? Muchas gracias. Bueno, a ver, sí, no, lo que, digamos, hubo como 2 esqueletos o grillas, como decís vos, en una etapa más abstracta de esas primeras maquetas que hicimos, del concurso ese de una casa, y después ya el proyecto más definitivo. En los 2 casos creo que hay una concepción también de entender como, lo que decís vos como una grilla, de entender una estructura. Que también cuando uno hace un edificio, una casa, un pequeño objeto, siempre hay como una estructura que de alguna manera te ordena un poco el proyecto. Y en este caso, nosotros armamos como, tal vez por ahí como muy
muy estructural o muy, muy modular, pero sí, digamos, nos basamos con una grilla que después se convirtió en un perfil de acero, que tenía una dimensión que se repetía y que permitía la idea del módulo, o sea, está implícita la idea del módulo, de lo repetitivo, de lo constructivo que se pueda industrializar, y de alguna manera intentamos pensar cómo una grilla, una estructura o un esqueleto podría ser la base de la conformación de un espacio en particular, en este caso una vivienda mínima, pero podría llevarse a un edificio en altura tranquilamente. Nosotros cuando trabajamos en los proyectos de arquitectura, quizás somos como recontraestructurados, pero hay casi como 2 elementos bases que definimos a priori antes de empezar a meterle el programa. Uno es la estructura y el otro son los sistemas circulatorios, casi como el sistema circulatorio y la infraestructura. Cuando logramos definir, y eso va desde la escala esta chiquitita de una casa a cuando hicimos una ciudad judicial en San Juan de 60.000 metros, por ejemplo, que lo que te marca la arquitectura o que te permite de alguna manera irrigar con programas, con circulaciones, es primero un sistema estructural que permita que no se te caiga el techo encima. Y ese sistema estructural puede ser una grilla, puede ser trabajado a través de arcos, pero siempre hay un módulo o un orden subyacente. Y después la definición de dónde ubicamos los núcleos de circulación, dónde ubicamos las infraestructuras, es decir, las cañerías, las instalaciones, por dónde las pasamos, tratando de optimizar de la mejor manera los espacios. Y generalmente siempre que trabajamos, cuando definimos casi como esas 3 variables, después el resto hay, a veces yo creo que, bueno, que todos los estudios a través del tiempo vas teniendo como determinadas muletillas o hilos conductores. A nosotros nos gusta mucho el tema de los espesores entre el adentro y el afuera. O sea, de no terminar track ahí en un punto. Si ese espesor es un patio, si ese espesor es estos buffers de Villa Olímpica, pero siempre nos gusta trabajar como el gradiente entre lo público de la calle y el interior. Incluso cuando uno lo piensa a nivel de vivienda, de no tener la puerta ahí que te abre sobre la calle, sino que haya como una cuestión casi hasta procesional de entre el adentro y el afuera. Pero siempre nos manejamos, somos muy básicos en ese sentido, con esas 3 variables, estructura, circulación e infraestructura. Después el resto lo vamos medio que piloteando. No, la verdad es que me gustó mucho cómo solamente se veía literal la estructura y de ahí sacaron toda una circulación que la verdad yo personalmente no me hubiese imaginado jamás. Y fue esa forma de poder sesionar cada espacio con una grilla súper simple, muy bonita. Bueno, pero ahí estaba también muy marcado, creo que, no sé si lo dijo Andrea cuando se habló del concurso, que era un concurso que más allá de que indagaba sobre las formas de habitar, también hablaba sobre la arquitectura industrializada, la arquitectura modular, que se puede construir una fábrica con módulos que se repiten. Entonces, evidentemente, esto que vos veis, claro, vos veis como una grilla muy estructural que ordenaba todo, y que en este concurso en particular tenía que ver con eso, con ese idea de que la casa se podía industrializar y construir, no sé, podías hacer miles de casas, todas en fábrica. Entonces, el módulo, digamos, la repetición de las partes, de alguna manera, marcaba un poco la cancha en el proyecto. En este caso era muy evidente. El objetivo era, el promotor era una persona que había comprado una fábrica como si fuese unos paneles que estaba en La Plata, que era había una patente, que eran como unos paneles de PVC, como rellenos con hormigón, una cosa así. Entonces, eso también te marcaba un poco el ámbito en el cual, o las posibilidades de proyectos que ibas teniendo. Y casi que se pensaba como ir a un IKEA o a un Easy, y vos digas, bueno, yo me compro esta casa, y la personalizo, y digo, bueno, va a tener 3 módulos, 4 módulos, pero me compro esta casa, la pago, me sale tanto, y en 3 meses la tengo montada en el terreno que quiero, o en menos, en un mes la tengo montada. Entonces la idea era como, así como uno va a una concesionaria y busca un auto, y siempre como esa lógica del auto, vos podés decir, bueno, no sé, un auto, un Gol de Volkswagen, modelo 2015, tiene mucho menos prestaciones que un Gol de Volkswagen modelo 2021. ¿Por qué? Porque es el mismo producto que se lo va mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Nosotros en el ámbito de la arquitectura casi que arrancamos desde cero constantemente y siempre estamos como en el punto 0, 1 desde la experimentación. Entonces a veces trabajar sobre la base de la experiencia te ayuda a pulir el producto, a mejorarlo.
Eso era un poco el objetivo, de ver la profesión o la arquitectura más como un producto de diseño industrial que se repite en serie, más que la cosa artesanal. Dale, muchísimas gracias. De nada. Porque pensaba que en relación también a los trabajos de A1 y A2 que se están haciendo, hay algo interesante, la verdad que les agradecemos muchísimo, además la selección que hicieron de su trabajo para compartir, porque es exacto, digamos, va desde la escala de la casa hasta la escala del edificio, que al estar entre medianeras tiene esta condición, y además por el tamaño que tiene esta condición de objeto único, ¿no? En el medio, el sistema de repetición construyendo conjunto, ¿no? Que me parece que es uno de los temas que en 2 seguramente es motivo de reflexión, ¿no? Como la tensión entre unidad y conjunto, unidad de cada vivienda y la capacidad de eso de construir un objeto mayor, pero que no tiene la entidad de un único edificio, como pasa, digamos, cuando uno hace una biblioteca o hace incluso un edificio entre medianeras. Que además el edificio entre medianeras tiene muchas particularidades porque, más allá de toda la organización interior, que es todo un tema en sí mismo, está el problema del frente, de la fachada como representación del edificio. Si bien podíamos ver los edificios de Villa Olímpica construidos más como un objeto, cuando Villa Olímpica se consolide y se llene la manzana, cada uno de esos edificios se va a poder ver casi como la fachada del contrafrente y la fachada del... Hay una condición casi plana, ¿no? Que es inherente a la construcción del edificio entre medianeras. Y en cambio, me parece que el barrio Orma presenta muchos temas que para 2 pueden ser muy significativos para reflexionar, ¿no? Sí. Respecto de esta tensión, unidad-conjunto, pero también de toda la construcción de espacio público que implica la posición de cada uno de estos subedificios, ¿no? Sí, y lo último, y la relación entre repetición y variedad, ¿no? Cómo producir variación y que un poco lo dijeron también, esta idea de reconocimiento de la identidad dentro de un sistema de repetición que está muy claro, que se trata de volver aparte muy eficiente, sobre todo por las condiciones en que se tiene que construir, ¿no? Supongo que eso habrá sido un objeto de mucha conversación. Sí, y también creo que un poco en la cocina de los concursos, cuando discutimos los proyectos, que somos varios en el estudio, entonces por ahí tenemos esa... Maricruz mostraba esas, cuando hicimos el concurso de Orma, viste que aparecieron como varias opciones, ¿no? La opción en barra, opción en tira, bueno, son como también momentos del estudio donde por ahí armamos como una mesa grande donde tiramos varias ideas en la mesa y tratamos de someterla en el buen sentido a una crítica destructiva, constructiva, llamémosle de alguna manera, donde como que los enfrentamos y decimos, che, qué bueno que está esto, pero no sé, tiene tal problema y acá va a pasar tal cosa y todo muy blanquito, pero después nadie lo va a mantener y estos patiecitos son hermosos, pero los van a llenar de chapa y los van a cerrar todo y empezamos como a ser autocríticos nosotros, ¿no? También cada proyecto tiene su particularidad, no, digamos, por eso no es lo mismo el usuario de Villa Olímpica que el usuario o la realidad de Orma, pero creo que también eso va enriqueciendo un poco la diversidad y la particularidad de cada una de las situaciones de cada proyecto. Y creo que también el desafío es tratar de atender un poco a ese usuario a veces no tan personalizado, porque a veces medio genérico, pero tampoco, digamos, siempre vos hasta te construís como una imagen de quién podría visitar esos lugares que estamos diseñando. El de una casa era hiper genérico, pero eso no nos impedía pensar de cómo nos gustaría, incluso muchas veces decíamos, che, la verdad que me gustaría, o sea, pensemos en una casa que nos gustaría vivir nosotros, qué sé yo, y más allá de quién la viva, qué sé yo, espacios intermedios, un asador, lugares para la vida, la sociabilización, bueno, nada, son como cosas comunes, más allá de no tener un usuario definido. Sí, creo que también, esto yo recalco lo que dijo Pablo, del tema de usuarios, de esta diversidad, de entender, por ejemplo, si nosotros cuando hicimos Orma,
no entendíamos que hay un comercio de escala barrial que tiene que tener su soporte y le íbamos a estar como pifiando en ese aspecto. Si no entendíamos que teníamos que pensar espacio para almacenamiento de cartones, porque hay un trabajo informal de una economía informal que tiene que ver con el reciclaje del cartón, con el cartoneo, y eso después empieza a aparecer en los patios. Entonces, empezar a entender, digamos, esos soportes arquitectónicos para la vida diaria hace de que uno pueda llegar a producir un tipo de arquitectura que sea lo más amable para las personas que lo van a habitar, que en definitiva creo que esa es como nuestro rol o lo que debiésemos de hacer. Entonces, si uno está pensando un edificio en altura para Villa Olímpica y le pones un balconcito de 80 centímetros y no entendés que esas personas van a necesitar espacios, aire, con ventanas que te entre bien la luz, el sol, con espacios que puedas controlar esa luz y el sol, y espacios más grandes donde puedas realmente tener verdaderos patios en altura, colectivos y demás, y es como no digamos, es como arruinarle la vida al que va a vivir de manera colectiva. Entonces creo bueno, que a veces empiezan a ser como cosas medias obvias, de decir, bueno, tiene que tener ventilación cruzada, te tiene que dar bien el sol, le tiene que dar bien la luz, digo, y después son cuestiones, al menos acá en Córdoba, que la hemos sufrido en la pandemia, quienes no tenemos balcón que da al exterior y que te entre bien la luz en los espacios, que cuando te tenés que recluir a lo mínimo, y si no tenés esas posibilidades, y casi que digamos, te está afectando mucho en la vida y en la psiquis. Sí. No es un dato menor lo que hacemos como proyectistas. O quienes tienen la posibilidad de desarrollar la ciudad. Sí, totalmente. Totalmente. Habría que decirse los que hicieron el Código Nuevo de Buenos Aires. Y acá Córdoba está peor que el de Buenos Aires, el código. Bueno, de mi parte, antes que nada, muchísimas gracias por la charla, súper interesante. Lo que quería como preguntarles un poco, creo que se tocó el tema indirectamente, pero quería preguntarles en qué instancia para ustedes aparecen las lógicas materiales dentro de los procesos de proyecto. De alguna manera, como en el curso de A1 estuvimos viendo como en algunos proyectos, muchas veces las cuestiones materiales aparecen tal vez como partes iniciales del proceso que de alguna manera van desencadenando otras ideas, y en otras instancias aparecen como operaciones que de alguna manera van a definir texturas, colores y cosas que están más asociadas con una lógica productiva que viene después de decisiones formales o organizativas previas, digamos. Quería saber un poco cómo lo encaraban ustedes en general. Pablo. Sí, en realidad es como una ensalada o un proceso de producción muy variado. Insisto, también somos varios integrantes del estudio, entonces vamos como cada uno trayendo sus ideas, pero sí tratamos como de, en cierto punto, ponernos, no sé, por ejemplo, particularmente de los concursos, más allá de alguna idea personal que uno pueda tener sobre cómo me gustaría que sea un edificio, si me gusta o no, o de imponer lo que yo haría como arquitecto, o lo que haría Maricruz, o lo que haría Mauro, lo que sea del equipo, muchas veces intentamos ponernos en el lugar de qué es lo correcto para ese lugar, qué es lo que está pidiendo el promotor, qué uso va a tener ese edificio en el futuro, y de alguna manera poner como en juego múltiples variables en el sentido que de alguna manera construyen. No tenemos como una identidad estética. No tenemos una cosa de firma. Digo, decir, che, nos gusta laburar en esta cosa de arquitectura blanquita, con perfiles de acero, y la verdad que no, cuando laburamos con una cuestión más industrializada, hacemos una cosa, y cuando tenemos que, digamos, vamos tratando como de no casarnos con nada y adaptarnos un poco también a, obviamente, está la voluntad nuestra como diseñadores de lo que nos interesa, qué sé yo, pero, qué sé yo, te pongo, por ejemplo, el de Orma, que lo vimos en la charla recién, que
uno diría, che, ¿por qué eligieron el ladrillo? ¿Te gusta el ladrillo? Sos cordobés y estás acostumbrado al ladrillo. Puede ser, Nos inconscientemente. dijeron eso, los Dijeron cordobeses. eso, No fue por eso. hicieron un edificio de ladrillo porque son de Córdoba, siguiendo un poco la tradición de todo Díaz y de la arquitectura ladrillera. Y en realidad, recuerdo perfectamente que una de las discusiones del estudio, mientras hacíamos el concurso, que habíamos hecho unos edificios blancos divinos en el render, era quién va a mantener eso en los próximos años, porque el Instituto de la Vivienda no lo iba a pintar todos los años. Y el tema fue, dijimos, bueno, busquemos un material noble que se banque, que no tenga que andar, que nadie lo grafitee o qué sé yo, y terminamos eligiendo el ladrillo como un material que después fue valorado por el jurado, por su resistencia al tiempo y por su imagen, digamos, que se banca digamos, el deterioro que no lo tenés que pintar ni revocar. Y bueno, y el jurado después nos contó eso, nos dijo, mira, lo valoramos por esto, y nos pareció que estuvo bueno porque fue una de las discusiones que habíamos tenido en el estudio sobre por qué esa materialidad. Y creo que las discusiones nacen en ese sentido, es como tratar de ser coherente a veces con cada uno de los encargos, a veces nos sale un poco mejor, a veces no tanto, pero bueno, eso son... También, yo creo que también lo público, un poco fuimos por ahí, porque previamente habíamos tenido la experiencia de la Villa Olímpica y tuvimos la mala experiencia en el cual en un momento viene el ministro ahí, o secretario de Obras Públicas, y nos dice, vamos a sacar todas las mallas estas de cerramiento que le habíamos puesto. Nos queríamos morir ahí, ¿cómo que le van a sacar las mallas? Nos va a quedar casi como un edificio desnudo. Y además porque tenía que ver con una condición climática y demás. Entonces, a partir de ahí casi que empezamos a pensar, digo, la arquitectura de inversión pública sufre como muchos vaivenes porque la va agarrando un montón de personas. Entonces, de tratar de pensar una lógica material que no admita que le saquen nada. Claro. Porque si vos trabajás con ladrillo visto, ¿qué más le vas a sacar? Sí. Era como, bueno, ladrillo visto, ventanas convencionales y uno, bueno, después quedó un Frankenstein igual, pero porque no se respetan los concursos de principio a fin y bueno, y como son concursos que no son vinculantes, que esa es la lucha que tenemos que perseguir, que los concursos realmente sean vinculantes, se pierde muchísimo las esencias de esas propuestas. Pero ahí fundamentalmente la decisión del ladrillo fue para que, digamos, para que no pierda su esencia futuro en el caso de que prospere y sea un primer premio y demás. Y fundamentalmente recién Pablo nombraba el graffiti. Ojo, porque el graffiti es un arte, y un buen graffiti te puede levantar mucho áreas urbanas. Nosotros no queríamos que el no mantenimiento te genere un área, digamos, que empiece a ser sucia, toda descascarada, con la pintura, sino que sea digno, o sea, que con poca inversión tengas una arquitectura digna que te dure por lo menos 30, 40 años. Sí, está buenísimo eso que ahora... Ay, perdón, Joaquín. No, yo quería solamente decir que está buenísimo porque me parece que lo que resalta es que en cada uno de los proyectos en realidad lo que se busca es la pertinencia de la lógica productiva acorde al encargo y acorde al sitio y acorde a las condiciones que se plantean. Y no solo eso, sino la experiencia acumulada de ir aprendiendo lo que va ocurriendo, el contexto en el que operás, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Nosotros, yo me acuerdo cuando yo trabajo mucho con ladrillo a la vista, entre una de las cosas por el terror a los revoques, no porque sea fanática, o sea, lo que tengo es terror a los revoques y cómo se realizan, ¿no? Como es por oposición, no por decisión estilística, digamos. Y que tiene que ver con, bueno, saber los presupuestos que vas a contar, la mano de obra con la que vas a contar, y en ese sentido creo que lo van a hacer también. ¿Quiénes lo van a hacer? Porque eso también es un dato, porque a nosotros, por ejemplo, en materia de tiempo hubiese estado súper lindo decir, bueno, armaste una grilla con perfilería W, la haces esto industrializada, panelada y demás, y después el tema, ¿quién lo hace? Los costos de eso empiezan, dependiendo, ¿no? Si son muchos metros, probablemente son costos similares, pero también veíamos con qué tipo de mano de obra trabajaba el IBC, entonces eso también es un dato de la realidad en un concurso. Y el IBC, por otra parte, para Fraga, hace la grilla a la vista, ¿no? En colegiales,
Claro. se banca, ¿no? O sea, pero ahí no, es como un montón de cosas a tener en cuenta para saber dónde uno está operando, el margen de acción. Yo creo que eso siempre digo, Clorindo Testra es súper inteligente en eso, ¿no? Como dónde poner la energía, es como un tipo para mirar mucho, como nunca más hizo un Banco de Londres, sabía que no tenía más la posibilidad de hacer eso, que había que trabajar con otra cosa. Y es algo para ir aprendiendo, que está buenísimo mirar un montón de arquitectura extranjera, pero hay que mirar también arquitectura local para darse cuenta de cuáles son las cosas que van a, digamos, que uno puede ir a visitarlas, puede verlas en el tiempo para ver cómo evolucionan, si después de la foto, 3 años después están todas oxidadas, y no resisten, o si están ahí, están impecables. En un momento había como un premio que era a los 10 años de una obra que se daba, Sí. y que son fundamentales porque son estas cuestiones que hacen a la verificación, ¿no? Que se está hablando mucho de unas charlas que dio Viñoly en estos días en la FADU, invitado por una de las cátedras de FADU, y una de las cosas que dice Viñoly, más allá de que uno pueda disentir con él o no, es la falta de verificación que tiene mucha de la arquitectura que se publicita y que se publica y que forma parte de alguna manera de nuestro universo, y cómo eso termina desprestigiando mucho nuestro rol, ¿no? Porque finalmente resulta que no sabemos nada de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Perdón, Andy, en ese sentido nos parecía muy interesante digamos, por un lado tenés como todo este complejo de los monoblogs de la década del 70 y cómo evolucionaron, y tenés Fuerte Apache, y tenés como distintas experiencias, y por el otro lado tenés creo que es Catalina Sur. Entonces son como experiencias que uno también tiene que tomar, también tiene que ver con la mixtura social, con cómo se insertó, con las situaciones de borde, con el mantenimiento que ha tenido, pero también son experiencias de las cuales aprender. Digo, que a veces la torre, la mega torre, la lógica del movimiento moderno, la planta baja libre y todas esas cuestiones, después digamos, el componente social que le están metiendo adentro no termina de hacer mella de soporte arquitectónico, entonces después empiezan los problemas de convivencia, de todo. De ese consorcio pequeño o ese consorcio gigantesco imposible de controlar, ¿no? Sí. Muy importante. Perdón, Andy, que vos querías decir algo y yo te tapé. Me quedo re lejos. Perdón. No, ya está, todo bien. Todo bien. Pero igual pensaba un montón en, como si fuesen las restricciones, que uno piensa el mantenimiento, los usuarios, y con la obra pública tenés que pensar, y que no me lo puedan sacar. O sea, que no haya ningún elemento que sea de adición, sino que, y mismo la envolvente, ¿no? Con la fachada ventilada o lo que sea, mañana uno va a pensar cómo generar una envolvente que esté dentro del sistema, que no se pueda sacar, digo, dentro del sistema casi estructural, diría yo. Estructural, sí. También uno se va adaptando, creo que Joaquín decía eso también, de que uno se va adaptando al cliente, al comitente, y esto de las restricciones también es clave como ser un profesional con las restricciones, o sea, porque porque por ahí en los concursos tuvimos un poco de experiencias y eso nos lleva a ser un poco más cuidadosos, pero te puede pasar con una familia, con un cliente particular, y las restricciones siempre están. El tema es, digamos, hasta una restricción normativa que te puede haber tocado en un lote. El tema es cómo tenés vos esa muñeca o esa habilidad proyectual para que esa restricción no se vuelva un corset que te impida pensar, sino aprovechar, digamos, como en el judo, creo, que vos le jugás la fuerza del otro, ¿no? Entonces jugar como, che, bueno, tengo esta restricción, pero la aprovecho a mi favor, es como que le salgo el jugo y lo vuelvo, viste, no sé, en lo de una casa fue que eran poquitos metros cuadrados y tal vez nuestro proyecto se destacó porque le ganamos metro cúbico con la bóveda y porque ganamos con los patiecitos, con el espacio ganado al exterior, qué sé yo, es como tratar de que la restricción no te limite, sino que te despierte otra posibilidad de proyecto. Bueno, me parece que un poco, a veces en Argentina y en nuestros contextos jugamos con ese disparador.
Sí, y después otra cosa que me parecía que estaba bueno era como la reapropiación de las ideas en cada caso, porque pensaba que traían el retiro en las esquinas en Barcelona, pero cuando vas a hacer el barrio Orma creo que es, bueno, no es esa idea, pero hay algo de esa idea que está como, que la están trayendo y están entendiendo cuál es la escala y por qué no te puedes retirar en las dos esquinas un montón y armar eso, porque no te va a aportar, porque necesitas esos metros cuadrados para generar vivienda, y también entender cuál es el programa del barrio que no podés sacar, digo, la capilla. No te metas con la capilla porque vas a tener un problema. Sí, sí, sí. Y en el caso de generar la plaza en la otra esquina, bueno, que quizás no va a tener la misma condición que esos patios comunes, que, ay, me estaba escuchando Repe, que esos patios comunes que van a estar entre medio de esas tiras. Y después aprovechando que los estudiantes de 2 quizás no están hablando tanto, me parece que también esta teórica nos viene muy bien para darle nombre, o cuando nosotros decimos generarse categorías y ustedes se van generando su propia teoría, cuando hablan de los muros útiles, la desjerarquización de la vivienda, o entender sus propias lógicas del límite. Yo pensaba el muro útil, bueno, no sé si es como que es un nombre que, digo, que también le han puesto ustedes, entiendo yo, y digo como la necesidad de eso, de ponerle nombre al problema donde uno está como eso, poniendo la energía, creo que habías dicho, Maricruz, que también me parece muy bueno, porque después el resto se va dando, pero uno parte o pone la energía en algún problema que le interesa trabajar. Así que es como que quería poner la atención ahí para que cada estudiante lo pueda como también pensar en los proyectos que están haciendo. A veces nos vamos inventando nuestras propias reglas, pero tiene que ver con eso. O sea, en el proyecto de una casa habíamos pintado como unas barritas azules en la idea cuando todavía no teníamos el proyecto, y después se convirtió en un muro útil y dijimos, che, es un lugar donde nada, puede ser un lugar de guardado, puede ser un lugar de donde aparezcan las infraestructuras, y nos inventamos como esta idea. Nada, que son ideas que también a veces en algunos otros proyectos se van repitiendo, se van manteniendo. Ahora estamos haciendo una casa también, nada, de 200 metros cuadrados acá en un barrio de Córdoba, estamos haciendo la obra, y la idea de los muros útiles está ahí. Hicimos 2 muros en los costados, donde van unos lugares de guardado, donde están las cocinas, las mesadas, todo eso, y aparecen las instalaciones, los asadores, la caldera, y bueno, y qué sé yo, son ideas que aparecieron en el 2014, quedan un poquito en stand-by, ahora afloran de nuevo. Bueno, uno va construyendo como su propio pensamiento. Yo también creo que esto que decías, que uno le va poniendo nombre, eso también te ayuda como a clasificar y a seleccionar con qué problemas querés trabajar, ¿no? Con qué temas problemas. A mí hay una frase de Mies que me encanta que él decía que uno no puede abordar todos los problemas de la arquitectura, sino que tenés que seleccionar cuidadosamente con qué temas o con qué elementos querés trabajar. Y eso también te ayuda a poner el foco, o poner esto del que nosotros le decimos la energía del proyecto, ¿a dónde lo me echas a eso? Y después las otras cosas también las tenés que resolver, porque pensar en el muro útil no significa que no vas a resolver una fundación o que no vas a resolver una estructura, pero digo, el foco está puesto ahí, entonces eso también es lo que de alguna manera te posiciona como proyectista y marca la diferencia de decir, bueno, yo me quiero enfocar en esto, o quizás mi exploración proyectual va por lo tipológico, o va por lo estructural, y eso empieza a ser como el argumento de todo el proyecto. Me parece que eso, por lo menos a mí, me ayuda como a clarificar el panorama cuando uno proyecta. Sí, en nuestro caso, que venimos trabajando con mucho análisis del sitio y inventando un usuario, en el caso de Diseño 2, en relación a un programa productivo que hicieron en el primer cuatrimestre, esos argumentos que empiezan a aparecer ahora estamos en el momento en donde se tienen que inventar esos problemas que empiezan a ser de arquitectura, pero que en su momento tuvieron que ver con entender al usuario, entender lo que produce, entender el sitio, y bueno, estamos medio en ese pase, así que nos viene como en esa transición, diría yo, o traducción, que nos viene buenísimo como
su charla y cómo lo contaron, se nota que Sí, son docentes. y a veces también uno se arma una dialéctica, sobre todo cuando uno, bueno, podés contar un proyecto, en este caso lo estamos contando a usted, pero cuando le tenés que mostrar un proyecto a un jurado, de hecho, en realidad vos entregás los paneles y el jurado lo lee sin que vos lo expliques, pero cómo también uno explica, no sé, Norma, viste que estaba como la idea urbana, la idea del conjunto, la idea tipológica, cómo también uno hace una bajada de ordenarse a uno mismo como proyectista, más allá de lo que, digamos, porque te sirve para contárselo al otro, pero cómo entendés a veces cómo te ordenás a veces escalarmente, ¿no? O sea, cómo haces una bajada escalar. Obviamente no es lo mismo cuando haces una vivienda individual o una idea más de conjunto, pero cuando haces un proyecto de una vivienda, un conjunto, lo que sea, como también a veces las escalas de abordaje te ayudan a comprender y explicar el proyecto. Sí, totalmente. Y ahí a veces tenés que suprimir cosas que no son tan importantes, ¿no? Siempre. Siempre es como un elemento de descarte. Yo siempre digo, es como que a nosotros nos gusta probar todas las opciones posibles, pero para descartar, o sea, porque si no te quedas un poco con la espina, uy, esto no lo probé y podría haber funcionado, y casi que la arquitectura es excluir posibilidades, para quedarte con la que vos decís, bueno, es esta, y después está el argumento, viste, que le vas metiendo por detrás, pero en todo, por lo menos como lo veo yo, lo vemos en el estudio, digo, casi que en todo proceso, digo, en cada escala tenés que ir tomando decisiones. Y en cada toma de decisión tenés que ir excluyendo posibilidades, cosas que no van, para quedarte con una. Y eso a veces es como un poco lo más difícil, y es la parte más interesante a la hora de trabajar en equipo, porque nosotros somos 5, pero con colaboradores somos 6, 7, 8, entonces vamos armando como mini grupos, y vamos desarrollando como distintas alternativas en planta, corte, vista, modelo, y después lo más interesante es casi como destruirlas en el buen sentido para ver si resiste, y si resiste pasa, si no, con toda la humildad se deja de lado, no importa quién la haya hecho. Sí, esos son formatos de trabajos que muchos estudios tienen, ¿no? Las de desarrollar más de una hipótesis y contrastarlas, para terminar de tomar una decisión, ¿no? Porque, bueno, yo siempre digo que proyectar es como la difícil tarea de imaginar y decidir. Imaginar, decidir, imaginar, decidir, imaginar, decidir. Y hay algunos a los que les cuesta mucho decidir, ¿no? Y para eso realmente necesitan estar muy seguros. Yo me encuentro una de ellas, cuesta decidir. Y entonces esto de contrastarlo frente a otros, hay muchos estudios que usan esa modalidad, mientras que hay otros estudios que hacen un trabajo tan intensivo de las determinaciones del contexto, que la vía es única, ¿no? O sea, realmente no se pueden pensar otras alternativas porque todo el proceso proyectual que se viene siguiendo, pero eso también es lindo para cada uno de los estudiantes, ¿no? Como obviamente están recién empezando, empezar a conocerse, y frente a esas cuestiones, la única forma es el trabajo, porque las dos vías requieren de mucho trabajo. Estar muy inmerso en un proceso que te va autodeterminando esa vía, o trabajar el triple, porque desarrollar por ahí tres opciones es un montón de laburo para verificar cuál es la mejor, ¿no? Claro. Y así es como uno se autoexplota, ¿no? No, mentira. No, igual tampoco te da, en un momento tenés que Cerrar. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo también por el chat, ¿no? Ya les tomamos un montón de tiempo, les agradecemos muchísimo su presencia acá. Esperemos que esto pueda ser también el punto de partida de otros cruces, de otros encuentros. Acá en Taller Nación intentamos hacer esto ¿cómo se llama? Aula. O sea, ahora se está transmitiendo en YouTube. Nación integrada, Ani. Gracias. Muy bien. De nombres acá también. Sí. Y como capaz en algún contexto híbrido, o bueno, quizás vamos a Córdoba alguna vez, nos podamos Invitadísimas. Dale, ojalá. encontrar.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y nada, un poco, nos gusta también contar un poco lo que hacemos y somos apasionados por la arquitectura, nos gusta mucho la arquitectura y creo que es una manera también de cambiar un poco el mundo, cambiar un poco y transformar un poco la realidad, aunque sea granito de arena, pero bueno, uno siempre haciendo su aporte, es lo que podemos hacer. Así que gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, realmente. Bueno, gracias. Adiós. Esperamos por Córdoba, ojalá que ahora la Gracias. pandemia se normalice. Bueno, gracias. Estamos siguiendo. Que termine bien el año, nos vemos, que anden bien.